Dios les bendiga. Hoy en nuestras bellas tardes de restauración de la misión de restauración a las naciones Emmanuel, con un tema bien importante y es la justicia efectiva. Y siempre que hablamos de justicia, dice la palabra del Señor que la justicia de los hombres es como trapo de inmundicia, porque cada persona quiere tener su propia justicia. Pero hoy tenemos que tener algo bien claro, usted que está allí en su casa viendo este programa tan especial para su corazón, para el corazón de su familia, y es que Dios siempre nos hará justicia. ¿Por qué? Porque debemos entender que Dios es fiel. Él es muy fiel con sus hijos. Usted que se ha determinado ser un hijo de Dios, no solamente una criatura creada por Dios, sino un hijo de Dios, como dice su palabra. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, engendrados por el poder del Espíritu Santo. Entonces, como hijos de Dios debemos buscar siempre la justicia de Dios y no nuestra propia justicia. La palabra del Señor en Nehemías 9:8 dice: y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Es decir, Dios es justo en lo que promete. Dios es justo de darle a cada cual lo que le corresponde. Y al entender esto vemos el significado de que Dios hará justicia. ¿Por qué decimos que Dios hará justicia? Porque debemos comprender que esta se refiere a esa expresión natural del Todopoderoso. Es decir, Él es justo, es su naturaleza misma la justicia, porque Él es santo, Él es bondadoso, Él es recto, Él es lleno de amor, pero también es lleno de misericordia. Y cuando comprendemos esto podemos entender que Él hará aquello que es correcto y que está dentro de su perfecta voluntad. Es decir, la naturaleza de Dios es la rectitud, la justicia, la bondad, el amor, lo correcto, lo agradable. Todo proviene de Él. ¿Por qué? Porque está en su esencia. Él mismo es la justicia. Entonces, tener claro que Dios es soberano nos hará siempre entender que Él va a estar a favor de lo que mejor nos convenga. Es decir, que Él siempre va a querer en su soberanía hacer lo mejor de acuerdo a su justicia, porque Él es justo, ¿sí? Y Él quiere lo mejor para nosotros. Él es benevolente con nosotros y Él nos quiere que nosotros estemos exageradamente bien. Pero en muchos casos a nosotros Dios no nos parece justo. ¿Por qué? Porque vemos que la gente normalmente dice: si Dios existiera, si Dios fuera justo, no estaríamos viendo tantas personas, tanta guerra, tanta violencia, tantos niños que violan, tantas mujeres que matan, tantos hombres asesinados. Pero si no se ha buscado la justicia de Dios, ¿cómo queremos que esa justicia de Dios opere en cada una de las vidas? Por eso la necesidad de entender que lo justo de Él opera cuando nosotros nos determinamos a hacernos hijos de Dios y a poder entender y comprender la necesidad que tenemos de que Él haga justicia en nuestras vidas. Entonces, toda esta justicia va a depender de la comunión que nosotros tengamos con Él y de la fe que tengamos en los propósitos para nuestra vida, como lo revela su palabra. Es decir, se hace necesario que nosotros tengamos tan presente a Dios en nuestras vidas, porque Él nos ha permitido nacer de nuevo. Luego entonces, tú que eres un hijo de Dios, tú que te has decidido caminar con Dios, tú que has decidido tomar los preceptos de Dios, tienes que tener la plena certeza de que Dios hará justicia en su vida
y en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él es Dios soberano, Él es el creador de los cielos y la tierra, Él es omnipotente, Él es el que tiene la potestad en los cielos y tiene la potestad en la tierra, de modo que nadie puede impedir sus propósitos, porque Él es omnisciente, Él todo lo conoce, Él es omnipresente, Él está aquí mismo, ahí donde tú estás. Dios está ahí contigo diciendo, se hace necesario que te acerques a mis caminos si estás pasando por una situación que tú dices, pero yo ¿por qué tengo que estar viviendo esto? Pero es lo justo de acuerdo a lo que estás creyendo y de acuerdo a cómo estás viviendo. Pero cuando te acercas a Dios, cuando decidimos caminar con Dios, cuando decidimos hacer la voluntad de Dios, automáticamente viene la operación de la justicia de Dios en nuestra vida, porque empezamos a ser defendidos como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere moldearnos siempre a su imagen y semejanza. Él quiere que nosotros fructifiquemos. Él quiere que no nos resistamos a su voluntad. Él levanta y tiene el poder para levantar y para derribar reinos. ¿Por qué? Porque Él es un Dios justo, Él es un Dios omnipotente, Él es un Dios soberano. Esa soberanía lo hace ser justo, pero también lo hace ser puro. Él sin duda alguna lo es. Por eso Él va quitándonos a nosotros el pecado y moldeándonos a su imagen y semejanza. Luego entonces cuando le permitimos a Dios que vaya desarraigando de nosotros toda raíz de iniquidad, toda maldad, todo pecado, todo lo injusto que somos, aún hacia los semejantes, eso nos va a permitir que la operación del Espíritu Santo en nuestra vida nos vaya permitiendo ser esos hijos verdaderamente de Dios, porque vamos a operar en la justicia de Dios como verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a tener un respaldo. ¿Y cuál va a ser su respaldo? Es la palabra en nuestras vidas a través de la oración. Es decir, Dios a través de la oración nos va permitiendo que vamos creciendo a su imagen de Él y las cosas se van volviendo en nuestra vida. Vamos viendo esa justicia de Él operando por cuanto estamos tomando el diseño de Él, estamos tomando la esencia de Dios. ¿De qué manera Dios muestra su justicia para con nosotros, sus hijos? Y es entender que la voluntad de Dios es perfecta y no añade con ella tristeza alguna. Porque Él quiere que todo designio de nuestro corazón y toda nuestra vida se mueva bajo la justicia de Él. Y cuando estamos bajo esa justicia de Dios no vamos a tener ninguna tristeza, porque nuestro Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, donde muestra su rectitud y su amor en todo momento. Eso es lo que lo hace Él ser tan justo, porque Él muestra de continuo su amor para con nosotros. Dios basa sus relaciones con los hombres de acuerdo a lo que Él ha revelado y le ha hecho saber antes de que cualquier suceso se presente. ¿Por qué? Porque Él nos ha hecho desde el principio y todo lo tiene hecho desde entonces. No hay ningún Dios más justo, no hay otro Salvador. Él es, y fuera de Él no hay nadie. Eso lo dice expresamente en el libro de Isaías. Él es el que es. Entonces, cuando tenemos esa claridad, vemos que no hay alguien, no ha existido hombre jamás tan justo, ni existirá. Jesucristo es justicia, Jesucristo es justo. Dios Padre en su soberanía es justo. El Espíritu Santo con nosotros es justo, porque si invocamos al Espíritu Santo, Él tiene la justicia para elevar nuestras oraciones de acuerdo al propósito de Dios cuando tú lo invocas y haces esa oración basado y invocado en la presencia del Espíritu Santo. O sea que la manera en la cual Dios opera como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y eso nos va a permitir a nosotros ver el reflejo de la justicia divina de Dios en cada aspecto de nuestra vida. ¿Por qué? Porque debemos entender también que esa justicia de Dios es mediante una instrucción. Por otra parte, Dios muestra su justicia cuando instruye a los hombres en su palabra. Bueno y recto es Jehová, por tanto le enseña a los pecadores el camino. Es decir, generalmente Dios nos da una instrucción y nos dice, mire, usted debe comportarse así. Esta es la manera en que usted debe comportarse
en su trabajo. Usted debe ser una persona correcta. Llegue a la hora correcta, haga lo correcto. No se tome ni un lápiz que no sea suyo, no coja ni una hoja, aproveche bien el tiempo. Entonces Dios le da una instrucción a través de la palabra y nos dice que nos sometamos a las autoridades terrenales. Luego, entonces, si usted está en su trabajo, usted debe ser una persona que esté instruido no solamente en la operación de lo que usted realiza en su trabajo laboral, sino que usted como hijo de Dios sabe cómo debe comportarse como un empleado, que debe de ser correcto, aprovechar muy bien el tiempo porque los días son malos, dice el Señor. Usted entiende eso, que usted aprovecha bien el tiempo, pero si usted está en su trabajo y usted en vez de hacer su trabajo está chateando, o usted en vez de estar haciendo su trabajo está perdiendo el tiempo, está haciendo otra cosa o está haciendo otro trabajo y a usted le están pagando por hacer un trabajo y luego a usted le pasan un memo o seguramente ya no le renuevan el contrato. Usted dice, ay, esa empresa tan injusta. No es que es injusta, es que usted no ha cumplido con los parámetros. ¿Por qué? Porque además de haber vulnerado las normas de la empresa, también ha vulnerado esos parámetros de Dios. Luego entonces no puede ir a decirle al Señor, Dios mío, por favor, dame otra oportunidad, que no me echen del trabajo. Pero el Señor le va a decir, pero yo ya te enseñé cómo debes comportarte en tu trabajo. Entonces, Dios nos da, si nosotros queremos ver la operación de la justicia de Dios en nuestras vidas, debemos aprender a aceptar las instrucciones y caminar en las instrucciones que Dios nos dé, para que luego usted no esté perdiendo su trabajo, esté perdiendo su hogar, esté perdiendo sus hijos, esté perdiendo su ministerio, simple y llanamente porque usted no siguió las instrucciones que Dios de manera clara, expresa, nos está dando a conocer a través de su palabra. Luego entonces, esa justicia es mediante instrucción, pero Dios también revela su justicia mediante sus promesas. Dios es fiel y justo y cumple todo aquello de lo que Él ha prometido. ¿Por qué? Porque Él, cuando haya un corazón fiel delante de Dios, Él hace pacto con los hombres. Dice, Él hizo pacto con Abraham. ¿Pero por qué? Porque vio la fidelidad de Abraham, vio la manera en cómo Abraham lo buscaba, vio las actitudes correctas de Abraham. Y si no, recordemos a un Daniel. Daniel pudo soportar 4 gobiernos de 4 reyes, diríamos, impíos, digamos, reyes que no estaban dentro del pueblo de Israel porque él estaba en Babilonia. Él en la nación de Babilonia tuvo que soportar 4 reyes que no conocían al Señor, no conocían la palabra, pero la actitud, la rectitud de Daniel, la manera en cómo Daniel se comportaba, lo justo que era, lo correcto que era, lo honorable que era, dio lugar para que esos 4 reyes lo reconocieran como una persona justa y correcta. ¿Por qué? Porque estaba siguiendo las instrucciones de Dios. Pero ¿qué pasaba con Daniel? Dios lo defendió aún de los leones. Entonces Él cumple las promesas, porque Dios es un Dios de promesas. Dios le prometió a Abraham, Dios le prometió a Daniel, Dios le ha prometido a muchos a través de la historia, a través de la palabra, y Dios ha cumplido. Dios te ha prometido a ti. Dios nos ha prometido cosas grandes, Dios ha prometido cosas para tu familia, Dios ha prometido cosas para tu trabajo, para tu ministerio, para tu empresa. Dios te promete, pero debemos ser entendidos que para que Dios haga esa justicia, debemos nosotros aprender a entender que Él cumple sus promesas cuando nosotros seguimos sus instrucciones. Pero otra cosa importante, cómo se manifiesta esa justicia de Dios, es mediante la manera en que Dios juzga a nuestros enemigos. Dios no quiere que tú juzgues a los enemigos. Dios nos dice, ora por tus enemigos. Todo el que te hace mal, devuélvele bien. Al que te persigue, ora por él. Haz el bien, ama a tus enemigos. ¿Por qué? Porque como cristianos debemos entender que vamos a tener muchísimas adversidades y dificultades, las cuales debemos atravesar para lograr el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero si nosotros dejamos que Dios, ¿verdad?, pelee por nosotros, que nosotros hacemos lo correcto frente a nuestros enemigos, Dios va a quitarnos los enemigos de encima. Aún la palabra de Dios dice que Dios es tan bueno, Dios es tan justo, que hace que nuestros enemigos se vuelvan a tener paz con nosotros. Ese es el poder de Dios, pero hay que ver la manifestación de ese poder de Dios de acuerdo a cómo nosotros tengamos la actitud frente a esa misma justicia de Dios. Dejar obrar a Dios en la justicia
y dejar de hacer la justicia por nuestras propias manos. Si eso lo hiciéramos en una sociedad, si en una sociedad pudiéramos dejar que la justicia de Dios fuera la que regulara las familias, los hogares, ¿verdad? Establecidas en una palabra y dándole cumplimiento a esa palabra, seguramente tendríamos una nación más justa. Sencillamente tendríamos una nación más ecuánime porque Dios es bueno. ¿Qué necesita una sociedad? Necesita hombres y mujeres como usted, llenos de justicia de Dios, para que podamos hacer una transmisión a la justicia de acuerdo donde nos encontremos. Estas son nuestras tardes de restauración, entendiendo que esa justicia viene de parte de Dios. Dios te bendiga.